Ok, ahora sí, vamos a empezar. Ok, les decía que hoy es el Día Mundial de la Metrología, 20 de mayo, y hoy 20 de mayo del 2019 entra en vigor un sistema internacional de unidades modificado para ser un sistema más estable y fundamentalmente mejor. Es lo que vamos a ver en esta plática. Ok. ¿Cuáles son los elementos básicos del Sistema Internacional de Unidades? Bueno, antes que nada, el Sistema Internacional de Unidades está formado por 100 unidades de base: el kilogramo, el metro, el segundo, el amper, el kelvin, el mol y la candela. Cada una de estas unidades de base está relacionada con una constante definitoria. Por ejemplo, el kilogramo está relacionado con la constante de Planck, que es H minúscula, etc. El resto de las unidades también están relacionadas con una constante fundamental. Otro elemento importante es que a partir de estas 7 unidades de base, yo puedo expresar cualquier otra unidad, ¿sí? Cualquier otra unidad para medir cualquier magnitud física, la puedo expresar como productos de estas 7 unidades de base. Por ejemplo, el newton lo puedo expresar como, que es la unidad de fuerza, lo puedo expresar como metro, kilogramo, segundo a la menos 2, ¿sí? El watt, por ejemplo, lo puedo expresar como metro cuadrado, kilogramo, segundo a la menos 3, etc. Entonces, cualquier unidad derivada la puedo expresar como productos de estas de 7 unidades de base. Otro elemento importante es que este sistema es un sistema decimal y tenemos múltiplos y submúltiplos. Aquí tenemos los símbolos que representan los múltiplos y los símbolos que representan los submúltiplos. Tenemos, por ejemplo, el submúltiplo deca, hecto, kilo, mega, que representan 10, 100, 1000, 1.000.000, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros antecedemos estos símbolos de aquí a las unidades, entonces estamos representando múltiplos de las unidades. Si nosotros usamos, por ejemplo, estos símbolos de acá, son submúltiplos, decis, centi, mili, micro, ¿sí? Representan 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, etcétera. Y de igual manera son prefijos que se ponen antes de la unidad y me representan una potencia de 10, digamos un factor que es múltiplo submúltiplo de las unidades de base. Algo también muy importante son las reglas de escritura, ¿sí? El sistema internacional tiene ciertas reglas de escritura que es necesario conocer y respetar para que no haya ambigüedad cuando expresemos el resultado de una medición, por ejemplo. Entonces, tenemos también algo importante que son las recomendaciones para la realización de las unidades de base. Es decir, las unidades de base se definen de alguna manera que ahorita les voy a mostrar, pero la idea de estas definiciones es materializarlas con un experimento que me permita tener una referencia, un patrón en el laboratorio. Entonces, ¿cómo se hacen estos experimentos para tener los patrones en base a estas definiciones? Hay unas recomendaciones que se llaman mise en pratique, ¿sí? Hechas por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que están disponibles a los laboratorios nacionales para que, en base a estas definiciones, realicen los patrones nacionales de las magnitudes correspondientes. Entonces, estos son los elementos básicos del SI. Les doy esta referencia bibliográfica del BIPM, ahí está todo lo relacionado al Sistema Internacional de Unidades, si quieren saber más de este tema. Ok, ahora, hablemos de la universalidad del Sistema Internacional de Unidades. Como humanidad no hemos sido capaces de tener un solo idioma ni una sola moneda, pero el Sistema Internacional de Unidades es el sistema oficial prácticamente en todo el mundo. Solamente en 3 países no es el sistema oficial de unidades de medida. En el resto del mundo es el sistema oficial. Ahora, hablemos de las unidades de medida. Cuando nosotros hacemos una medición, por ejemplo, aquí he puesto como mensurando, es decir, la magnitud que queremos medir en este caso,
es la altura de una persona, L mayúscula, ¿sí? Esta altura la puedo expresar como un número que multiplica una unidad, simplemente. Y este número me representa cuántas veces, digamos, cabe la unidad en la magnitud que quiero medir. Por ejemplo, si la unidad es pies, pues veo cuántos pies caben en esta longitud y entonces puedo determinar el número n, ¿sí? Aquí he puesto varias de las unidades que se han usado en mediciones de longitud. Inicialmente se utilizaban partes del cuerpo como unidades, ¿no? La cuarta, el codo, el pie, etcétera, ¿no? Pero resulta que eran unidades locales que eran válidas solo en alguna región, pero resulta que a lo mejor algún rey calzaba del 8 y el rey vecino calzaba del 10, entonces pues ya no eran muy compatibles las unidades de esa manera, ¿no? Eran locales. Luego se desarrollaron artefactos. Se dijo, bueno, vamos a desarrollar un metro que yo pueda utilizar y que sea válido en todo el mundo. Entonces se desarrolló el metro de platino iridio, que se mantuvo en París muchos años y que por mucho tiempo fue la referencia de lo que era un metro, el patrón internacional del metro. Sin embargo, tenía algunos problemas. El principal problema pues, es que era una sola referencia para todo el mundo, entonces no era posible tenerlo en diferentes lugares, en diferentes países, ¿sí? Era solamente uno. Y de ahí se hacían copias y se repartían a todos los demás países. Pero este metro se podría extraviar, se podía dañar, etcétera, ¿no? Además, no era de muy alta exactitud tampoco. Entonces, los científicos dijeron, bueno, pues vamos a usar constantes fundamentales de la naturaleza para referir las unidades. Esta idea fue maravillosa porque no se conoce en la naturaleza nada más estable que las constantes físicas, ¿sí? La velocidad de la luz, por ejemplo, se ha medido desde hace muchísimos años y siempre se ha encontrado que la velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor, ¿sí? Entonces es una constante fundamental. Entonces la idea ahora es determinar el metro, el reto más bien para los metrólogos es determinar el metro relacionándolo con la velocidad de la luz. Ese es el nuevo reto y para cada una de las unidades ahora se ha definido una constante física fundamental a partir de la cual hay que realizar un experimento para materializar esa unidad. Ok, entonces, la Conferencia General de Pesas y Medidas, en su reunión número 26, decidió que a partir del 20 de mayo del 2019, es decir, a partir del día de hoy, el Sistema Internacional de Unidades SI, su abreviado SI, es el sistema de unidades en el cual hay estas 7 unidades de base y estas constantes definitorias, ¿sí? Ok. Entonces, ¿en qué consisten los cambios al SI? Bueno, aquí tengo una tabla donde tengo aquí el nombre de la unidad de base, el símbolo y la constante física definitoria, ¿sí? Para realizar el segundo, se fijó el valor de la frecuencia de transición hiperfina del estado base no perturbado del átomo de cesio 133. Este valor se fijó en 1967 y sigue siendo válido, digamos, ¿no? Entonces, esta definición del segundo realmente no cambia fundamentalmente, cambia solamente un poco la redacción. Es el mismo caso del metro, que se definió en 1983, fijando el valor numérico de la velocidad de la luz, y la candela se fijó en 1979, fijando el valor de la eficacia luminosa de una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz. Ahorita vamos a ver por qué esta frecuencia y qué significa todo esto. Entonces, estas 3 unidades, pues ya se habían fijado y se habían referido a estas 3 constantes físicas fundamentales. Entonces, en el nuevo sistema internacional de unidades, estas 3 solamente cambia un poco la redacción de la definición, pero básicamente es lo mismo que ya se tenía. El cambio fuerte viene en las otras 4 unidades de base. El kilogramo ahora se va a definir fijando el valor de la constante de Planck H minúscula. El ampere se va a definir fijando la carga elemental E. El Kelvin se va a definir fijando el valor de la constante de Boltzmann y el mol se va a definir fijando el valor de la constante de Avogadro. Entonces estas 4 sí cambian radicalmente, ¿no? Ahora vamos a hablar del metro, el segundo y la candela, que son
las unidades que básicamente no cambian. El segundo, la nueva definición del segundo es, el segundo, con símbolo S minúscula, es la unidad de tiempo del sistema internacional, está definido tomando el valor numérico fijo de la frecuencia del cesio, delta BCS, ¿sí? Esta es la constante física, correspondiente a la frecuencia de la transición hiperfina del estado base no perturbado del átomo de cesio 133, igual a 9,1, 9,2, etcétera, cuando se expresa en la unidad de Hertz. Sabemos que el Hertz es la unidad de frecuencia y es igual a segundos a la menos 1, es decir, un Hertz es 1 sobre segundo, ¿sí? Entonces, esta constante, como les decía, fue fijada en 1967, pero el reto para nuestro trabajo aquí en el CENAM es, a partir de esa definición, realizar un artefacto que sea un patrón de tiempo, que nos dé segundos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ver aquí. Cuando tenemos, recuerden este modelo atómico, llamado modelo atómico de Bohr, que aprendimos en la secundaria o en la prepa, nos dice que cualquier átomo tiene un núcleo formado de protones y neutrones y tiene cargas eléctricas negativas, que son los electrones, que se mueven en trayectorias alrededor del núcleo. Ok. Resulta que cada una de estas trayectorias no son necesariamente circulares, ya aprendimos que no son circulares, pero cada una de estas trayectorias tiene una energía bien definida E1, en este caso, y en este caso E2, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos ahí un átomo de cesio. ¿Qué pasa si lo radiamos con una onda electromagnética? ¿Sí? Antes que nada, no sé si recuerdan que una onda electromagnética se puede comportar como onda o como partícula. Las partículas correspondientes son los fotones. Y los fotones tienen una energía igual a h por f, donde h es la constante de Planck y f es la frecuencia. Entonces estamos aquí viendo qué es la constante de Planck. Es un valor que me va a relacionar la frecuencia de la onda electromagnética, la frecuencia que es qué tan rápido cambia de polaridad esta onda electromagnética, ¿no? Esa es la frecuencia. Si la multiplicamos por h, que es la constante de Planck, entonces tendremos la energía de los fotones. La energía se mide en joules, ¿no? Entonces, tenemos una onda electromagnética, la hacemos incidir en el átomo de cesio. ¿Qué pasa? Pues en principio no pasa gran cosa, excepto que si resulta que la energía de la onda electromagnética, es decir, HF, es exactamente igual a la diferencia de energía entre E1 y E2, es decir, E2 menos E1, entonces la energía de los fotones es absorbida por el átomo. Y entonces este electrón que estaba en esta trayectoria va a brincar a esta otra trayectoria. Entonces se absorbe la energía de la onda electromagnética. Este fenómeno es el que se usa para definir el segundo, ¿sí? Y en el CENAM, pues nuestro trabajo es finalmente producir segundos. Aquí pongo un esquema muy simplificado de lo que es un oscilador de cesio. Los compañeros de tiempo y frecuencia saben de mercadotecnia y le llaman reloj atómico de cesio, pero en realidad es un oscilador de cesio, ¿no? Tenemos aquí una fuente de cesio, ¿no? De átomos de cesio, y vienen aquí formaditos los átomos de cesio, y aquí tenemos una antena que me va a radiar una onda electromagnética, ¿no? Aquí tenemos el oscilador que se conecta a la antena y lo ajustamos más o menos a esta frecuencia. Entonces resulta que los átomos de color rojo son los que no han sufrido la transición electrónica, y cuando los átomos sienten, digamos, la onda electromagnética, algunos absorben esa energía y cambian a verde, es decir, el electrón que está en un nivel de energía cambia a un nivel de energía más alto, y entonces cambia sus características magnéticas, y entonces yo los puedo detectar con un detector que me detecta justamente ese cambio en las propiedades magnéticas de estos átomos, y luego tengo un sistema de retroalimentación con el que controlo la frecuencia de este oscilador. Entonces voy ajustando esa frecuencia hasta que prácticamente todos los átomos salen de color verde, es decir, este detector tiene un máximo. Cuando este detector tiene un máximo, quiere decir que todos los átomos están absorbiendo la onda electromagnética, y quiere decir que la frecuencia de mi oscilador es justamente la frecuencia que define el segundo, ¿sí? Entonces tenemos de esta manera un oscilador que se ajusta a la frecuencia de la definición del segundo, que es esta, ¿sí? Ok.
Entonces, pero todavía nos falta un paso, ¿no? Eso estamos haciendo un patrón, un oscilador de frecuencia conocida, pero todavía nos falta realizar los segundos. Entonces, lo que hacemos es, esta frecuencia la metemos en un contador de intervalos de tiempo y contamos este número que son 9,000 millones de ciclos, y entonces ya formamos lo que es un segundo, y entonces ya tenemos segundos, digamos, ¿no? Esto es cómo se realiza el segundo a partir de la definición, ¿no? Ahora, la pregunta es, hablamos de que nosotros fijamos el valor de esa constante física, que es la frecuencia de la transición hiperfina del estado base del átomo de cesio 133, ¿no? Pero, en realidad, ¿quién fija la velocidad de la luz, esta frecuencia, la constante de Planck? ¿Quién es el que fija esos valores? Pues, o sea, la naturaleza es la que fija esas magnitudes, esas constantes. En este caso, esta constante depende de la estructura del átomo de cesio, ¿sí? Y todos los átomos de cesio son exactamente iguales. Y entonces, pero yo no la fijé, ni los científicos la fijaron, la fijó la naturaleza. Entonces, se usa un truco aquí, digamos, para definir la unidad fijando este número, ¿sí? Entonces, digamos que aquí tenemos delta BCS, es esta frecuencia de transición hiperfina del átomo de cesio, y se puede expresar como un número que multiplica a una unidad, ¿sí? El número es este, ¿no? Que nos lo da la definición del segundo, y la unidad es 1 sobre segundo. Entonces, tenemos un producto. Este valor es fijo, lo fija la naturaleza, es igual a este número multiplicado por esta unidad. Dado que este valor es constante, al fijar este número, entonces se fija el valor del segundo, ¿estarán de acuerdo? Tengo una multiplicación, fijo uno de los factores, entonces el otro me queda automáticamente fijo. Entonces, así es como nosotros digamos que lo que hacemos realmente es fijar el valor numérico de esta constante física, ¿no? Pero si yo este número lo cambiara, si yo este número lo incrementara, entonces el segundo se me haría un poco más corto, ¿sí? O si lo decrementara, el segundo se me haría un poco más largo, ¿sí? Entonces, al fijar este número, fijo el segundo. Eso es lo que hago con esto de cuando se dice que fijo el valor de las constantes físicas. En realidad no lo fijo, eso ya está fijo, la naturaleza lo fija, ¿sí? Ok. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del metro. La constante fijada en 1983 es la velocidad de la luz. Entonces, la nueva definición dice: el metro, símbolo M, es la unidad de longitud del SI, está definido tomando el valor numérico de la velocidad de la luz en el espacio vacío C, igual a prácticamente 3 por 10 a la 8 metros, cuando se expresa en metros sobre segundo, ¿no? Entonces, esta definición finalmente lo único que hace es definir el valor de la velocidad de la luz, no fijarlo. Pero la velocidad de la luz es algo muy, muy rápido, ¿no? Nos enseñaron que si da vueltas a la Tierra daría 7,5 vueltas en un segundo. Algo así es lo que recuerdo que a mí me enseñaron. Entonces, el reto es otra vez producir metros a través de esta velocidad, ¿no? Entonces, si tenemos aquí una luz láser, entonces esa luz ahora la vamos a ver como una onda electromagnética. Como cualquier onda electromagnética, pues tiene una velocidad de propagación, y si yo la relación entre esa velocidad de propagación dividida entre la frecuencia, me da la longitud de onda, ¿sí? Esta es una distancia, una longitud de onda, ¿no? Que depende de la velocidad de la luz, que ya está fijada en la definición, y la frecuencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que yo realizo un metro a través de esto, no? Bueno, pues hay que ver la técnica de interferometría láser, que es la técnica que se usa para medir distancias a partir de una luz láser. Aquí tenemos un interferómetro láser, en esta parte tenemos la fuente, ¿sí? Y aquí tenemos dos espejos, un espejo acá y otro espejo acá. Entonces, la luz se divide en dos trayectorias, una continúa aquí, y aquí tenemos un semiespejo, ¿no? Entonces, una trayectoria es recta, llega al espejo, regresa y se viene hacia la derecha. Y la otra rebota en este espejo, se viene, rebota en el otro espejo y se viene hacia acá. De tal manera que a la salida del semiespejo tenemos dos ondas electromagnéticas, ¿sí? Vamos a ver qué sucede cuando yo muevo una de los espejos. Otra vez aquí es un diagrama de la imagen anterior, esta es la fuente láser.
Este es un espejo, este es el otro espejo, el semiespejo, y aquí a la salida se suman las dos ondas electromagnéticas. Tengo la roja, que es constante, porque viene de este espejo y ese no lo muevo, pero vamos a ver qué pasa si yo muevo este espejo un poquito, ¿sí? Fíjense en el espejo, perdón, fíjense en este espejo, entonces, ¿qué pasa? Yo lo estoy moviendo, ¿sí? Ahora, fíjense en la onda verde, perdón, la onda azul me representa la onda electromagnética de la rama que se está moviendo. Y la onda verde es la suma de ambas, ¿no? Entonces, al mover el espejo, la onda azul se va moviendo y se desfasa en relación a la roja que es fija, ¿sí? La verde es la que me da la suma de las dos. Ahora fíjense aquí en la amplitud de esta onda verde. Cuando están perfectamente en fase, tengo el máximo. Cuando la señal roja y la azul están en fase, tengo un máximo aquí. Y tengo el sensor que está prendido, ¿sí? Entonces empiezo a mover y se empieza a mover la fase y entonces se reduce la amplitud, el sensor finalmente se apaga. Si sigo moviendo la fase, se vuelve a prender, ¿sí? Entonces, pues eso es básicamente la interferometría láser. Pero dense cuenta aquí de un detalle importante. Lo que estoy moviendo el espejo de este lado es 0.6 micras, ¿sí? Cuando yo muevo el espejo 0.6 micras, mi sensor cambia de prendido, apagado, a prendido nuevamente, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo medir un desplazamiento, una longitud con altísima resolución, ¿sí? Eso es la interferometría láser, ¿no? Sin embargo, si se acuerdan, esto depende, esta longitud de onda, que es de 0.6 micras, es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. La velocidad de la luz ya es fija. Ahora, ¿qué necesitamos? Que la frecuencia sea muy, muy estable y conocida para poder tener longitudes también muy, muy estables y conocidas. Entonces, aquí en el CENAM tenemos el patrón, digamos, de longitud, que es la realización del metro, es un láser de helio-neón estabilizado al yodo. Básicamente es una luz láser cuya frecuencia se ha estabilizado con una cavidad de yodo, ¿sí? Ok, entonces eso es el metro. La candela. La candela, ¿saben qué es una candela? La candela, pues, es la unidad de intensidad luminosa. Básicamente, es la intensidad luminosa que corresponde básicamente a una vela. ¿Sí? Esa es la intensidad aproximadamente de lo que es una candela, ¿sí? Para que tengan un sentido práctico, ¿no? Y vamos a leer la definición. La candela, símbolo CD, es la unidad de intensidad luminosa en una dirección dada. Es definida tomando el valor numérico fijo de la eficacia luminosa de una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz. KCD es el símbolo de esta constante, y que es igual a 683 cuando se expresa en lumen sobre watt, o que es lo que es igual a candela por radián sobre watt, ¿no? Ok, entonces esa es la definición de la candela. Ahora, en el laboratorio, ¿cómo es que nosotros realizamos una candela? Bueno, lo que se usa es un radiómetro de sustitución. Ese radiómetro básicamente está formado por una capa absorbente, por un elemento calefactor y un sensor de temperatura. Entonces, inicialmente yo mando una potencia óptica aquí, de la cual necesito conocer justamente esa potencia, una luz láser, digamos, y entonces esa luz es absorbida por esta capa absorbente, ¿sí? Entonces, al absorber la luz, hay un incremento de temperatura, se calienta esta capa absorbente, ¿y qué pasa? Se incrementa la temperatura que yo estoy midiendo aquí con este sensor. Posteriormente quito el láser y genero calor con una resistencia eléctrica a la cual le hago pasar una corriente, ¿sí? Y entonces se produzco calor hasta que la temperatura iguala a la temperatura que yo tenía cuando tenía el láser aplicado, ¿sí? En estas condiciones yo puedo igualar la potencia eléctrica con la potencia óptica. Ese es el principio. Entonces la potencia eléctrica es I cuadrada R. I es la corriente, R es el valor del resistor, y lo igualo a la potencia óptica que se llama flujo energético, en watts, ¿sí?
Entonces ya tengo así una manera de calibrar una fuente de luz en watts, ¿no? Luego con esa fuente de luz calibro un sensor directamente. Detector. Ahora, entonces, ¿cómo es que realizo la candela? Bueno, hay que hacer un arreglo fotométrico como este. Entonces, primero que nada hay que ver esta curva, que es muy interesante. Esta curva es la sensibilidad espectral del ojo humano, ¿sí? Vemos que el ojo tiene un máximo de sensibilidad para frecuencias de luz que están entre el verde y el amarillo, exactamente aquí, para 555 nanómetros. ¿Va? Ahora, si nosotros nos movemos hacia el naranja y el rojo, la sensibilidad del ojo baja. O si nos movemos hacia el azul y el violeta, también la sensibilidad del ojo baja. ¿Sí? Entonces, la candela es una unidad, le llaman fotométrica, porque tiene que ver con la respuesta del ojo. Cómo responde el ojo a las diferentes longitudes de onda de la luz. Entonces, ¿cómo realizamos la candela? Tengo aquí el detector ya calibrado con el radiómetro, con el láser que fue calibrado con el radiómetro. Tengo un filtro fotométrico que me reproduce justamente esta curva que se llama curva B lambda, la sensibilidad espectral del ojo. Entonces, este filtro me va a filtrar la luz con esta función de transferencia. Y tenemos aquí una fuente de luz de la cual queremos conocer la intensidad luminosa en candelas. Entonces, bueno, teniendo este detector calibrado, teniendo aquí la respuesta del ojo, conociendo también el ángulo sólido, la distancia, etcétera, es posible determinar el valor de la candela, ¿sí? Ahora, la constante que se fija al definir la candela es esta, 683 candelas por radian sobre watt a la menos 1, para una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz, ¿no? Ese es el valor que se fija aquí en la definición de la candela, es este valor. Y ese valor es justamente esta línea que está aquí, que corresponde al máximo de la respuesta del ojo. Entonces, fijo ese valor que le llamo la eficacia luminosa de esta radiación monocromática, y con eso ya tengo todo el esquema completo para determinar la intensidad luminosa de una fuente. Ok. Ahora, veamos, esas fueron las tres unidades que no cambian, digamos, que ya se tenían definidas las constantes desde hace tiempo y que no cambian, pero yo les quise mostrar cómo las realizamos aquí en el CENAM. En el CENAM, en realidad, me faltó mencionarles, aquí en la candela, nosotros usamos un radiómetro criogénico, que es este mismo radiómetro de sustitución, un poco más sofisticado, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las 4 unidades que sí cambian radicalmente, que es el kilogramo, el amper, el kelvin y el mol, ¿sí? Ok. Primero que nada, veamos esta gráfica. Hasta el día de ayer, el kilogramo estaba definido como la masa del prototipo internacional del kilogramo, que es un cilindro de platino iridio, ¿no? Que se mantiene en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Y es era la referencia de masa a nivel mundial. Resulta que estas masas se sacaban copias de estas masas y se repartían a los diferentes países para que tuvieran un patrón nacional de masa y se comparaban entre ellas cada cierto tiempo. Aquí tenemos los resultados de las comparaciones de las masas. Aquí está el cambio de masa en microgramos y las diferentes mediciones que se hicieron en las comparaciones 1946, 91, 2014. ¿Y qué es lo que observamos? Que las diferencias pues están aumentando, las diferencias entre las copias y el prototipo internacional, y diferencias entre esas mismas copias están aumentando con el tiempo. Es decir, tenemos un patrón que no es estable, ¿no? Bueno, fue estable mucho tiempo y fue un excelente patrón por muchos años, pero como se fueron desarrollando las técnicas de medición de masa, se fueron desarrollando comparadores de masa, es decir, balanzas cada vez más sensibles, ¿sí? Hasta que llegó un momento en que se detectó pues, que este kilogramo ya estaba cambiando. Entonces, ¿qué es necesario? Cambiar ahora esta definición. Ok. Otra cuestión que motivó fuertemente los cambios al sistema internacional de unidades es la aparición de los efectos eléctricos cuánticos, que cambiaron radicalmente la metrología eléctrica. El tuneleo individual de electrones, descubierto en 1951, ahora sirve para definir el amper, ¿sí?
El efecto Josephson, descubierto por Brian Josephson en 1962, es el efecto que se utiliza para realizar la unidad del volt. Y el efecto Hall cuántico, descubierto en 1980 por Klaus von Klitzing, es el efecto que se utiliza para realizar la unidad del ohm. Ahora, estos patrones cuánticos son patrones sumamente repetibles y están basados en física cuántica, es decir, vamos a ver que pueden ser muy estables y muy reproducibles, pero tienen un pequeño problema que vamos a ver a continuación. Aquí les muestro lo que es un transistor de tuneleo individual de electrones. Es un transistor parecido a un transistor de efecto de campo que tiene drenaje, fuente, compuerta, una isla, etcétera, ¿no? Entonces, si yo realizo este experimento, este transistor tiene una... Y además, para que funcione, necesita estar a temperaturas cercanas al cero absoluto, abajo de 1 Kelvin, ¿sí? Muy, muy bajas. Entonces, yo puedo manejar las polarizaciones de la compuerta y la fuente y hacer pasar un electrón de la fuente a la isla y un electrón de la isla al drenaje, de manera muy ordenada, pasar un electrón por electrón, ¿sí? Entonces, si yo fijo la carga de la elemental, ¿sí? Es decir, la carga E, y yo lo multiplico por la frecuencia de esta transición de electrón por electrón, entonces yo tengo un patrón de corriente, I va a ser igual a E, la carga elemental multiplicada por la frecuencia, ¿sí? Entonces, al fijar el valor de E y medir F se puede medir con alta exactitud, entonces se puede realizar el ampere. Ok. Ahora veamos el efecto Josephson. Cuando se tienen dos materiales superconductores, ¿quién recuerda qué es un material superconductor? Un material superconductor es un material que cuando se enfría, de repente su resistencia eléctrica se hace cero y ya no hay oposición al paso de la corriente. Entonces, esos son los materiales superconductores. Para que se hagan superconductores hay que enfriarlos a muy bajas temperaturas, entonces es necesario usar helio líquido. El helio líquido, en estado líquido, se encuentra a aproximadamente 4 Kelvin. Entonces, cuando yo tengo dos superconductores y entre ellos un aislante muy fino de unos cuantos nanómetros, tengo lo que se conoce como una unión Josephson. Cuando esta unión Josephson la radio con una onda electromagnética, ¿qué creen? Que aparece en las terminales una tensión eléctrica continua de J, como si fuera una batería, una pequeña batería, digamos, ¿sí? Lo interesante es que esa tensión que aparece en las terminales es igual a H entre 12 por la frecuencia y por un valor N. Entonces, N vale 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, les había dicho H es la constante de Planck y es la carga elemental. Entonces, esta unión se transforma en una especie de convertidor de frecuencia a tensión eléctrica. Y la constante de proporcionalidad es H entre 12. Aquí tenemos una foto del sistema con el cual realizamos el volt aquí en el CENAM. Ahora, el ohm y el efecto Hall cuántico. Cuando tenemos una muestra de efecto Hall, las muestras de efecto Hall son muestras de materiales superconductores, es un sándwich de materiales semiconductores, perdón, muy especiales, que cuando nosotros enfriamos a temperaturas muy bajas, por ejemplo de 1.3 Kelvin, y aplicamos un campo magnético muy intenso del orden de 8 a 12 teslas, entonces obtenemos unos valores de resistencia eléctrica que están, digamos, perfectamente cuantizados, perfectamente definidos. El valor de la resistencia eléctrica que obtenemos se puede determinar como H entre I E cuadrada, donde H es la constante de Planck y E es la carga elemental. Otra vez aparecen en esta ecuación H y E, constante de Planck y carga elemental. Entonces resulta que este valor de resistencia solo depende de estas dos constantes físicas, ¿no? Y un número I que es un entero que me dice el escalón 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Puedo tomar cualquier escalón y puedo calcular su valor muy bien. Entonces, tenemos entonces las tres unidades de base, el ampere, el volt y el ohm, que se definen con experimentos cuánticos en los cuales aparecen dos constantes. La constante de Planck H y la carga elemental en los tres casos, ¿no? Entonces resulta que estos experimentos son muy reproducibles y
Sin embargo, la principal fuente de incertidumbre en estos experimentos es el valor de E y de H. ¿Sí? Actualmente esos valores en términos del Sistema Internacional de Unidades tienen una incertidumbre, bueno, ayer tenían una incertidumbre muy grande, hoy su incertidumbre es cero, porque sus dos valores ya se fijaron. ¿Sí? Al fijarse los valores, ya no tienen incertidumbre, su incertidumbre se hace cero. Y al hacer cero la incertidumbre de E y de H, ¿qué creen? Que ahora yo puedo usar estos tres experimentos para reproducir el ampere, el volt y el ohm con muy alta exactitud. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ahora el kilogramo. Este es el más difícil de explicar, porque no es tan fácil explicar cómo es de que el kilogramo se relaciona con la constante de Planck. Entonces, la nueva definición dice, el kilogramo, símbolo K minúscula G, es la unidad de masa del sistema internacional y es definido tomando el valor numérico fijado de la constante de Planck igual a 6.626 por 10 a la menos 34 cuando se expresa en joules por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar el kilogramo que antes era un cilindro de platino iridio, ahora por una balanza electrostática. Vamos a ver cómo funciona esta balanza. Esta balanza se llama balanza de Kibble en honor a su inventor. Ahora, es una balanza de brazos. Aquí en este brazo tenemos aquí marcadas dos fuerzas. Una fuerza que se debe al kilogramo que hemos puesto aquí, una masa, digamos, y la fuerza que se produce en la dirección del centro de la Tierra es igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. mg es esta fuerza. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es generar una fuerza de origen eléctrico justamente en la dirección contraria, de tal manera que nosotros podamos equilibrar esta balanza. Esta fuerza de origen eléctrico, ¿cómo la generamos? Tenemos un imán que tiene un campo magnético radial y tenemos una bobina que tiene muchas vueltas. ¿Sí? Cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por esta bobina, ¿qué pasa? Se genera esta fuerza en esta dirección, si está bien alineado todo, ¿no? Entonces, cuando la balanza está equilibrada, yo puedo igualar la fuerza mg con la fuerza KI. Pero ¿qué cosa es esta K, no? Esa K es una constante que depende del campo magnético, del número de vueltas, de la geometría, de la distancia, de muchos parámetros, ¿no? Entonces, la genialidad de Brian Kibble fue desarrollar un método justamente para determinar esa K. Entonces, ¿cómo determinamos esa K? Pues lo que hacemos es quitar el kilogramo y entonces mover la bobina a velocidad constante dentro del campo magnético. Al hacer eso, ¿qué es lo que va a pasar? Se genera aquí, se induce una tensión eléctrica B mayúscula. ¿Sí? Entonces resulta que si nosotros dividimos esa tensión inducida entre la velocidad de la bobina, tenemos el valor de la constante que andamos buscando K. ¿Sí? Entonces, si este valor de K lo sustituimos en la ecuación, en esta ecuación anterior, entonces llegamos a esto. A mg sobre I es igual a la tensión entre V. ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros medimos la corriente eléctrica y la tensión eléctrica inducida utilizando los patrones cuánticos, entonces habría que sustituir aquí, en vez de poner B, habría que poner BJ, que es la tensión del efecto Josephson, H entre 2C por la frecuencia, ¿no? Y la corriente la vamos a medir haciendo pasar esa corriente por un resistor y midiendo la tensión que cae en el resistor. Entonces, la corriente sería igual a BJ, la tensión Josephson, entre la resistencia del efecto Hall, ¿sí? Entonces, haciendo estas sustituciones de estas dos, esta ecuación y esta ecuación en esta, llegamos a que la masa puede ser definida en función de la constante de Planck. Si hacemos las cuentas, la carga del electrón desaparece de esa relación, queda arriba y abajo y se puede anular. Entonces nos queda que la masa es igual a la constante de Planck multiplicada por una frecuencia por la aceleración de la gravedad entre la velocidad. Entonces, ahora la masa va a tener trazabilidad ¿a qué? A mediciones de frecuencia, de la aceleración de la gravedad, de velocidad y de mediciones eléctricas. ¿Ok? Entonces, aquí tengo dos fotos donde
con las de las balanzas de Keeble. Esta es la de Estados Unidos y esta es la de Canadá. Ok, ahora, hay otra manera también de realizar esta definición del kilogramo, que es a través de una esfera de silicio, ¿sí? En el año 2004 inició un proyecto multinacional para medir la constante de Avogadro. ¿Qué es la constante de Avogadro? La constante de Avogadro es un número que me relaciona, yo puedo decirlo, que es un número que me relaciona las masas atómicas con las masas macroscópicas, digamos, con el kilogramo, ¿sí? Sabemos que en un mol de hidrógeno hay 6 por 10 a la 23 átomos, digamos, ¿sí? Es decir, esa es la constante de Avogadro, ¿sí? Entonces, para determinar la constante de Avogadro, básicamente se hizo una esfera casi perfecta de silicio, ¿sí? Y el reto fue determinar el número de átomos de esa esfera de silicio. Para eso se hicieron mediciones del volumen de la esfera, de la masa de la esfera, la masa molar, el parámetro reticular, etcétera, y se logró determinar el valor de Na, ¿sí? Ahora, una vez que ya se conoce el valor de la constante de Avogadro, se recurre a esta ecuación que nos relaciona la constante de Avogadro con la constante de Planck y con otras constantes físicas. Si yo despejo el valor de Na y lo sustituyo en esta ecuación, al final llego a una ecuación que me describe la masa de la esfera en función de la constante de Planck y de muchos otros parámetros, ¿no? Entonces, es otra manera de realizar la nueva definición del kilogramo. Aquí Luis Omar, que acaba de llegar, les va a dar una plática mucho más detalle sobre este tema. Ahora, el ampere. La constante que se fijó el día de hoy es la carga elemental. La nueva definición del ampere dice: el ampere, símbolo A mayúscula, es la unidad de corriente eléctrica del sistema internacional. Es definido tomando el valor numérico fijado de la carga elemental E, igual a 1.062 por 10 a la 19, cuando se expresa en la unidad Coulomb, que es igual a ampere por segundo, ¿sí? Sí recuerdan que la corriente eléctrica, bueno, que cuando tenemos un conductor, los electrones, hay una capa de electrones que se conocen como electrones libres, que pueden pasar de un átomo a otro, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico con una batería, estos electrones sufren una fuerza, entonces pasan de un átomo a otro, etcétera, y se genera una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, la realización de la nueva definición del ampere, pues es lo que le explicaba yo, el tuneleo individual de electrones. Hacemos pasar electrón por electrón, medimos esa frecuencia, la multiplicamos por la carga elemental y ya tenemos la corriente, ¿sí? Esa es la realización de la nueva definición del ampere. Ahora, hay una opción B también, y de hecho hay otras opciones. Una característica del nuevo sistema internacional de unidades en relación a lo que se tenía antes es que antes la definición de las unidades mencionaban un método para realizar la unidad y ahora no, simplemente se fija una constante física y cualquier método que permita relacionar esa constante física con la unidad es válido para realizar en la práctica la unidad y tener un patrón, digamos. Entonces, el método B, digamos, es hacer una combinación del efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Es decir, tenemos una fuente de corriente que pasa por una resistencia Hall y la caída de tensión en esa resistencia Hall la medimos con el patrón de efecto Josephson. Entonces usamos la ley de Ohm. I es igual a B entre R, tensión entre resistencia, donde B es la tensión Josephson y R es la de resistor Hall, efecto Hall cuántico. Entonces, si ponemos aquí las ecuaciones y simplificamos, nos queda que esa corriente es igual a unas constantes por la carga elemental por la frecuencia, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos un patrón que nos relaciona la carga elemental con la corriente y solamente necesitamos medir la frecuencia de la onda electromagnética del efecto Josephson para tener un patrón de corriente y tener la realización del ampere. Esa es la opción B, digamos. Ok, ahora vamos a hablar del Kelvin. Lo que se hace en la nueva definición del Kelvin es fijar el valor de K.
este K minúscula es la constante de Boltzmann, igual a 1.38 por 10 a la menos 23, cuando se expresa en Joule sobre Kelvin. La definición anterior del Kelvin era en función de la temperatura del punto triple del agua. Era una celda en la que convivían las tres fases del agua, sólido, líquido y gas, y convivían solamente a una sola temperatura, que es la temperatura del punto triple del agua. Sin embargo, solamente la definición se definía la temperatura a una sola temperatura, ¿sí? Ahora ya no, ahora se va a usar cualquier método que relacione la energía térmica digamos, cualquier método en el cual se pueda determinar la energía térmica nos va a servir para determinar la temperatura. Vemos aquí, he puesto aquí la escala Kelvin, Celsius, ¿sí? Vemos que originalmente se definió el 0 Celsius cuando el punto de solidificación del agua, y en el punto de ebullición del agua se le asignó 100, es decir, entre el punto de solidificación y el de ebullición del agua se dividió entre 100 y eso fue lo que se definió como 1 grado Celsius, ¿no? Resulta que Lord Kelvin, un famoso científico, descubrió que la temperatura tenía un límite inferior, es decir, no podemos ir más abajo de cierta temperatura y esa temperatura es el cero absoluto. Y a esa temperatura le asignó 0 Kelvin. Y el tamaño del Kelvin lo hizo igual al tamaño del grado Celsius, ¿sí? De tal manera que la escala Kelvin es la misma que la Celsius, solamente con un corrimiento de 273.15. 273.15 Kelvin corresponden al 0 Celsius, ¿sí? Es la misma escala pero corrida. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para medir temperatura? Veamos primero qué es la energía térmica. La energía térmica es la energía que proviene del movimiento de átomos y moléculas en una muestra, digamos, ¿sí? Es decir, la energía cinética, que puede ser de traslación, de rotación, de vibración, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros podemos medir esa energía térmica, que es igual a KT, simplemente es la medición que hagamos de esa energía en joules, la dividimos entre K y podemos obtener la temperatura absoluta. Ese es el nuevo método. El método que se usa es una cavidad resonante. Esa cavidad resonante se pone a la temperatura que queremos medir y se hace pasar una onda acústica dentro de la cavidad, ¿no? Se va variando la frecuencia. Sabemos que la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido entre la frecuencia. Controlamos la frecuencia y cuando la longitud de onda corresponde a las dimensiones de la cavidad, tenemos un pico en el coeficiente de transmisión, digamos, de esa cavidad, la función de transferencia. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad o medimos la velocidad del sonido por este medio usando esta cavidad, nosotros podemos determinar la energía térmica con esta ecuación. Determinando la energía térmica, nosotros podemos encontrar la temperatura dividiendo esa energía térmica entre la constante de Boltzmann, ¿sí? Así es como se va a hacer ahora el Kelvin. Y hay muchos métodos que se pueden usar para determinar esta temperatura. Ahora vamos con el mol. La nueva definición dice, el mol, símbolo mol, es la unidad de cantidad de sustancia del SI. Un mol contiene exactamente 6.022 por 10 a la 23 entidades elementales. Este número es el valor numérico fijado de la constante de Avogadro Na, cuando se expresa en la unidad mol a la menos 1 y es llamado constante de Avogadro. La cantidad de sustancia, símbolo N minúscula, de un sistema es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón o cualquier otra partícula o grupo especificado de partículas. Entonces, mol es entonces la unidad de cantidad de sustancia, la que me mide cuántas entidades elementales hay en una muestra, cuántos átomos, cuántos iones, cuántas moléculas hay en una muestra, ¿no? Entonces, ya vimos cómo se midió la constante de Avogadro Na. Entonces, ¿cómo realizamos el mol? De hecho, la manera de realizar el mol que tiene
la menor incertidumbre es justamente el método de la esfera de silicio, ¿sí? Sin embargo, ese método es accesible solamente a muy pocos laboratorios, es complejo. Entonces, el método que usamos en el laboratorio, el método gravimétrico por pesada, pues sigue siendo válido, ¿sí? Es decir, nosotros lo que hacemos es la cantidad de sustancia es igual a la masa de la muestra dividida entre la masa atómica relativa o masa molar multiplicada por la constante de masa molar, que es básicamente 0.001 kilogramos por mol, ¿no? O sea, básicamente sabemos que si yo quiero una mol de carbono, lo que tengo que poner en la báscula es el peso molecular, digamos. ¿Cuánto es el peso del carbono? El peso son 12 gramos, ¿no? ¿Sí? Una mol de carbono pesa 12 gramos. Entonces, si yo agarro una báscula y pongo 12 gramos, pues aquí tengo una mol de carbono. ¿Cuál es? ¿Dónde está la? ¿Aquí? Aquí lo que tengo es una mol de carbono, o sea, son 12 gramos de carbono, ¿sí? En el caso del agua, ¿cuánto pesa una mol? Entonces, ¿cuántas entidades elementales tengo aquí? Tengo 6.022, 14076 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bueno, si fuera exacto, una mol exacto, ¿no? Claro que no es muy exacto. Pero, ahora, si quiero hacer una mol de agua, ¿cuánto tengo yo que pesar? 18, exactamente. Sí, porque el peso del oxígeno son 8, más 2 hidrógenos, tenemos 18. Los 18 gramos de agua me hacen una mol de agua. Esto es una mol de agua, ¿sí? Entonces, el método de pesada sigue siendo válido y es el más utilizado en los laboratorios para el mol. Ok. Entonces, ya casi para terminar, ¿cuáles son las consecuencias entonces de las redefiniciones del sistema internacional? Primero, que se asegura la estabilidad del sistema internacional a largo plazo al definir las unidades de base, fijando el valor numérico de constantes físicas, ¿sí? Es decir, ahora tenemos un sistema internacional de unidades que ya no depende de artefactos, depende de constantes fundamentales que son ahora sí que constantes en el tiempo, no cambian su valor. Entonces esto asegura la estabilidad del sistema a largo plazo. Otra consecuencia es que se reduce la incertidumbre en la realización de las unidades eléctricas, el volt, el ohm, el ampere y todas las unidades que se derivan de ellos, en varios órdenes de magnitud, al fijar los valores de H para la definición del kilogramo y E para la definición del ampere. Entonces, al fijar estos dos valores, sus incertidumbres se hacen cero y a través de los experimentos cuánticos que vimos, puedo yo realizar el volt, el ohm y el ampere con muy baja incertidumbre. Otra conclusión o otra consecuencia es que se eliminó la dependencia del último artefacto que servía para definir una unidad. ¿Sí? El prototipo internacional de kilogramo, un pedazo de metal, un cilindro de platino iridio, que data del siglo XIX. Entonces ahora ya no va a ser la definición del kilogramo. Otra cosa es que se abre el camino a la termometría absoluta, ¿no? Con la nueva definición del Kelvin, yo puedo usar diferentes métodos para medir temperatura y no solamente en 0 grados Celsius, sino en cualquier temperatura. Por ejemplo, aquí en el CENAM se tienen métodos de termometría de radiación, que son también métodos absolutos para hacer mediciones de temperaturas altas. Y se está trabajando en algunos otros métodos para la realización del Kelvin a temperaturas más bajas. Otra consecuencia es que se elimina la dependencia que tenía el mol del kilogramo, ¿sí? Si recuerdan, la definición anterior del mol era que tienen un mol de sustancia cuando tienen un cierto número de entidades igual a los átomos que hay en 12 gramos de carbono 12, ¿no? Entonces el hecho de meter ahí los gramos, ¿sí? Es decir, una unidad de masa en la definición del mol, como que creaba cierta confusión. Entonces ahora en la definición actual, pues ya no se mete lo que es el kilogramo, son magnitudes diferentes, ¿no? Masa, pues es que tanto atrae la gravedad un cuerpo, digamos, una medida de esa fuerza de atracción de la gravedad.
y cantidad de sustancia, pues es el número de entidades que tiene una muestra, ¿no? De entidades elementales medidas en la unidad que es el mol. Entonces ya se elimina la dependencia que tenía el mol del kilogramo. Y la última es que no se preocupen, las mediciones de mediana y baja exactitud no se verán afectadas. No será necesario recalibrar los instrumentos ni nada. Todas estas afectaciones solamente es a nivel de la realización de las unidades, experimentos propios de los laboratorios nacionales de metrología. ¿Ok? Pues no sé si hay tiempo para preguntas. Un par de preguntas, sí. Sí, claro. ¿Hay algunas preguntas? ¿Una pregunta? Allá hay una pregunta, ¿sí? Sí. Sí, la referencia es el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Si entra a la computadora en el buscador, pone Buró Internacional de Pesas y Medidas, le va a aparecer la página del BIPM y hay ciertas pestañas. En la pestaña donde hablan de las modificaciones al Sistema Internacional de Unidades, ahí está toda esta información. Sí. ¿Perdón? No escuché la pregunta. ¿Podría repetirla, de favor? Me dijo que yo entre al buró. Entra a la página web del Buró Internacional de Pesas y Medidas y ahí hay mucha información sobre este tema. Ah, perfecto. Sí. Si yo les puedo servir de algo, pues ahí están mis datos, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? ¿CENAM ya tiene toda la metodología y todos los equipos para reproducir estas nuevas 4 unidades o en qué fecha lo tendrían? Excelente pregunta. Y eso me da pie, ya había... La directora de la EMA. La ¿Usted directora... qué esperaba? La directora de la EMA, Maribel. Excelente. La pregunta de la directora de la EMA es si el CENAM ya está listo para realizar estas nuevas definiciones del sistema internacional, de estas 4 unidades. Y yo ya había preparado una diapositiva para responder esa pregunta. No nos pusimos de acuerdo. Entonces, aquí pongo una diapositiva de las 7 unidades de base del sistema internacional y de cómo realizamos esas unidades. Para el metro tenemos un láser estabilizado al yodo. Para el segundo, los relojes atómicos de cesio que han sido desarrollados en el CENAM. Para el amper, vamos a hacer el experimento de combinar el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Ya estamos trabajando en una tercera opción, que es en un capacitor conocido meter una rampa de tensión, entonces es posible determinar la corriente. Y si la tensión y la corriente se miden con estos patrones, entonces también es una realización del amper. En el caso del Kelvin, lo que ya tenemos es la parte de alta temperatura a través de la termometría de radiación. En ese laboratorio ya se hacen mediciones absolutas de temperatura, pero para temperaturas altas. Para bajas temperaturas, estamos trabajando en un método con un profesor del CIMBESTAB que es medir la temperatura usando un transistor bipolar. Es un método muy interesante que nos permite también hacer mediciones de la energía térmica KT y entonces determinar la temperatura. En la parte del mol, pues se tiene el método gravimétrico que se usaba y se va a seguir usando. No me han hecho comentarios de que vayan a desarrollar otro experimento. Alguna vez platicamos de que pudiera desarrollarse el mol con métodos electroquímicos, también, pero esto no está todavía confirmado. La candela se hace con el radiómetro criogénico, más detectores, más filtros de lambda. Y el kilogramo se va a hacer con una balanza de Kibble, que ya es un proyecto que aquí Luis Omar les va a hablar más en detalle. Es una balanza para medir masas abajo de 10 gramos y ya está en desarrollo en el CENAM. Entonces, no sé si esa es la respuesta. Una última pregunta acá, David. Sí. Bueno, buenos días, de Orre Craving. Somos un organismo acreditado, ahora un laboratorio acreditado, y es bien interesante
interesante lo que usted expone, que se van a reducir las incertidumbres. Yo inmediatamente estoy trasladando esto a los equipos que utilizamos en mediciones eléctricas, electrónicas, para nuestras calibraciones. Y esto se ve bastante interesante. ¿Qué beneficios en cuanto a periodos de calibración podemos tener con esta nueva adopción ya de nuestro nuevo sistema de unidades? Pero gastamos muchísimo, todo el año estamos gastando en calibraciones, en acreditaciones, en estar atentos siempre a ese vaivén para estar en competencia a nivel mundial. Y qué beneficio, doctor, podemos proyectar para los que somos usuarios finalmente de los patrones que ustedes tienen. Sí, en realidad, la reducción, hablaba yo de varios órdenes de magnitud en la reducción, en la realización del volt, del ohm y del ampere. Eso es a nivel primario, ¿sí? Se van a reducir las incertidumbres de algunos de los servicios de calibración que proporciona el CENAM, por ejemplo, a referencias Zener, probablemente a resistores, no estoy muy seguro, pero la reducción va a ser pequeña. Luego de ahí para abajo, es decir, el efecto se va a ir atenuando, ¿sí? Es decir, las mediciones de mediana y de baja exactitud prácticamente no van a tener cambio, ni tampoco van a tener ningún beneficio más que el beneficio de tener referencias más confiables y más exactas. Sí, lo siento, sí. Pues agradecemos la participación del doctor David Avilés, a quien